¿Sabes la historia del joven que veía una cabeza saliendo de un excusado y que puede ser el origen de una de las animaciones más vistas hoy en día? Skibidi Toilet, ¿te suena? El origen de esto es realmente perturbador. La historia cuenta que en 1980 en la región de Georgia, lo que ahora conocemos como la ciudad de Tiflis, abajo de Rusia, un joven llamado Alexei Pop, mientras caminaba por las calles rumbo a su colegio, fue secuestrado por un hombre misterioso. Este hombre lo drogó poniéndole un paño en la nariz y dejándolo inconsciente. Lo subió a una camioneta y después lo llevó a su casa. Pero lo peor es que debajo de la casa de este hombre había unas escaleras que lo llevaban hasta un búnker. Un búnker que aquel psicópata había construido para poder meter a sus víctimas, torturarlas y que nadie escuchara nada. Pero además en dicho búnker conservaba latas de comida y de agua, las suficientes como para poder estar en cautiverio en dicho búnker durante toda una vida. Fue así que el joven Alexei, cuando recobró el conocimiento, se dio cuenta de que estaba secuestrado. El lugar donde se hallaba solo tenía una cama vieja y un excusado, y todo alrededor de las paredes las latas de comida. Así el pobre Alexei tenía que lidiar con ese loco maniático que lo tenía encerrado, y que de vez en cuando iba a visitarlo con una cámara y un cuchillo, para grabarlo mientras lo torturaba. Lo único que tenía Alexei disponible era un abrelatas para poder comer y un excusado para poder hacer sus necesidades. Pero en una ocasión, cuando ese maldito enfermo entró a grabarlo y torturarlo, Alexei vio la oportunidad de defenderse. A pesar de que estaba amarrado con una cadena en una de sus piernas, forcejeó con él. Trató de quitarle el cuchillo. En el forcejeo el hombre cayó de espaldas pegando con su nuca sobre la puerta. Puerta que solo podía abrirse por fuera. Puerta que había quedado cerrada con Alexei y aquel psicópata adentro del búnker. Cuando Alexei se percató de que aquel hombre había muerto por el golpe en la cabeza, también cayó en la cuenta de que el cuerpo se descompondría, que se empezaría a pudrir, empezarían a salir gusanos y empezaría a apestar todo el lugar. Fue así que Alexei durante días fue cortando pedazos del cuerpo de aquel hombre, pedazos que fue arrojando en el excusado y fue jalándole para que se fueran. Y así con los días y con las semanas, Alexei logró aventar todo aquel cuerpo en pedazos por el retrete. Sin embargo, quedaba otro problema. Alexei estaba encerrado para siempre. Con los días, con los meses, con los años, Alexei se empezó a volver loco. En sus sueños, dormido o despierto, veía cómo la cabeza de aquel hombre salía del excusado. Así también la cámara que había quedado ahí, Alexei se imaginaba, era un arma con la cual podía defenderse. Pero en la medida en que esas visiones empezaron a hacerse cada vez más fuertes, Alexei ya no veía solo una cabeza, sino veía varias cabezas. Y él ya no solo portaba una cámara, sino él mismo era la propia cámara. Se dice que enloqueció tanto que con su propia sangre dibujó en el techo, en las latas vacías, en la propia cama, en el propio excusado, las imágenes de la batalla mental que tenía con la cabeza del hombre que salía del excusado y con él como una cámara defendiéndose. La gente cuenta que Alexei se hizo viejo, que recientemente por temas de construcción lo encontraron totalmente desnutrido y fuera de sí. Todas las latas vacías que había consumido durante todos esos años, con los dibujos de aquellas batallas que se había imaginado, los fantasmas de aquel hombre que había arrojado pedazo a pedazo por el excusado, las habían tirado por las calles de Georgia, para que un joven con un canal de YouTube hiciera una animación basada en esos dibujos y causara un revuelo mundial. Asesinos, pesadillas, Skibidi Toilet.